Martes Tecnológico, el podcast donde Arturo López Valerio te lleva al futuro abordando temas de ciencia, tecnología e innovación. En cada episodio te informamos sobre novedades tecnológicas con datos relevantes para que puedas apropiarte de ellas. Además, nuestra opinión semanal te ayudará a crear conciencia sobre el impacto de la adopción de tecnología en tu comunidad. Si eres adoptante de la tecnología o tienes un negocio que depende de las tendencias y desarrollos, no te pierdas ningún episodio de Martes Tecnológico. Súmate a la conversación vía Twitter, @alopezvalerio, y visítanos en martestecnológico.com para enterarte de lo que hemos hablado en este episodio. Maná, maná. Maná, maná. Maná, maná. Ahí suena el maná que nos indica que ya está por aquí en la cabina Arturo López Valerio y que vamos a entrar en el episodio número 23 de esta novena temporada del Martes Tecnológico por el matutino de la 91. Buenos días, Arturo. Buenos días, Carlotti, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Nada más te puedo decir que si alzando y lo aprietan más se va a volver tostada. Ok. Es decir, que hay que reinventarse. Por más fuerte que vengan las situaciones, señores, si usted no va a quedar como un sándwichito bonito, conviértase en tostada y apriétese ahí. Esa es la idea. ¿Arrancamos pues? Adelante. Bienvenidos a este nuevo episodio donde hoy nos adentramos en un futuro fascinante. Un futuro donde la realidad extendida se convierte en la protagonista. En este escenario, Apple ha decidido jugar un papel crucial apostando para transformar o por transformar la experiencia del usuario a una interacción hiperreal. De eso era que hablaba esta mañana Emil. Mientras algunos buscan desesperadamente explorar y explotar la inteligencia artificial generativa, Apple opta por cambiar el juego, enfriando la fiebre que normalmente viene con el inicio de cada trimestre. Por lo tanto, queridos oyentes, afínense bien porque hoy vamos a descubrir juntos lo que este futuro nos depara. Junto a Maná, Arturo López Valerio, nos adentramos en este mundo en expansión. Así es que sintonícense, prepárense para visualizar, aunque no nos vean, visualizar el futuro hoy. Adelante. Gracias, Carlotti, nuevamente. Bien, hay una pregunta que primero hay que contestar, porque ya mencionamos a Apple, ya sabemos que vamos a hablar del nuevo visor. Emil ya dio unas pinceladas hace un ratito atrás. Se asustó del precio. No, yo lo voy a explicar. Espérense. Ok. Tranquilo. Y la pregunta que hay que explicar es, ¿cómo Apple se volvió tan innovadora? Y hay que tener en contexto que esta empresa generó ingresos por más de 394 mil millones de dólares para el año pasado. Y la región más rentable de la compañía todavía es Estados Unidos, que representa el 42% de sus ingresos totales. Y esto todavía se refleja en el primer trimestre de este año 2023. Ahora bien, hay que entender que el iPhone todavía es el producto más exitoso de Apple, que genera más de 65 mil millones de dólares y representa más del 56% de los ingresos totales todavía a este primer trimestre de este año. Es decir que literalmente sin iPhone, Apple no es el gigante del cual es hoy y que estamos hablando en esta mañana. Entonces, la siguiente pregunta, ¿cómo entonces se diferencia la innovación de Apple de la competencia? Bueno, recordemos que Apple creó el primer teléfono inteligente moderno, estableciéndose como líder del mercado en teléfonos inteligentes con una cuota del 24%, y si esto lo miramos al último trimestre del año pasado. Recordemos que Apple reinventó la tableta, que se ha convertido en el líder de mercado, que es el iPad, con una participación del 49% del mercado global al último trimestre del año pasado. Es el cuarto proveedor de PC, o sea, de computación, de computadora personal,
personal computer, representando alrededor del 11% del mercado, y Apple remodeló la industria de los wearables, convirtiéndose en el líder con más de 61 millones de unidades vendidas en el año 2021 del Apple Watch. Entonces, con ese roster nos damos cuenta de que hay un componente de innovación en esta empresa que se ve reflejado automáticamente en las ventas y lógicamente en el comportamiento de la adopción digital. De alguna manera, los competidores también tratan de emular algunas acciones y los forza al mismo tiempo, tanto a Samsung y los demás players de mercado, Xiaomi, a generar innovaciones por sí mismos que lógicamente se convierten en un círculo virtuoso para el cliente. Y ahora, la siguiente pregunta en este contexto sería responder: ¿cómo continuará Apple innovando en sus productos y mercados en el futuro? Y eso es lo que nos lleva al tema de hoy. Apple se está moviendo a servicios como finanzas y publicidad, y eso lo estamos viendo claramente, y sus ingresos publicitarios específicamente ascendieron a $3.700 millones para 2021, al mismo tiempo de que ayer lanzó los auriculares de realidad aumentada llamados Vision Pro, entrando al mercado del XR, que es Extended Reality, y esto lo vamos a hablar más adelante. Se prevé que la cantidad de auriculares que envía a Apple, superen los 23 millones de unidades para este año. Es decir, a ese precio, Carlotti, se van a vender 23 millones más o menos, para que tú tengas una idea. Entonces, y tú lo calculas y eso es muchísimo dinero. Era cuestión solamente de tiempo antes de que Apple realmente entrara en estos mercados de realidad virtual y sobre todo la realidad aumentada, que es la que supone una capa adicional en las interacciones, siendo este último una tecnología profunda que afectará todo, dijo el CEO de Apple, Tim Cook. Y al ayer ver la presentación, es un evento de casi 2 horas con un montaje digital increíble. Te das cuenta que Apple está moviéndose a una cohesión de su ecosistema, lo ha hecho siempre, pero el Apple Vision Pro realmente es un sistema informático espacial. ¿Qué significa esto? Que básicamente tu entorno en tu sistema operativo va a ser el lugar donde te encuentres, y el sistema automáticamente va a ajustar la interfaz a la dimensión del espacio donde tú te encuentres. Para una muestra de un botón, pensemos, lógicamente, sin auriculares lo usaba Tony Stark en las películas Avengers, sobre todo en Iron Man, creo que 2, en donde él habla con Jarvis y Jarvis tiene literalmente una serie de cosas que se ven visualmente. Estos son hologramas en los cuales presenta la película, pero es un tipo de computación espacial que solamente la hemos visto en el cine y con los lentes de realidad aumentada de Microsoft, los HoloLens. Pero HoloLens son, comparándolos ahora con el Vision Pro, literalmente más toscos. Apple ha invertido un tiempo y realmente ha avanzado hacia apostar a un nuevo tipo de computación. ¿Y por qué les estoy explicando todo este desarrollo desde el principio del iPhone y todo lo demás? Porque esto es lo que explica Apple. Nosotros innovamos en la computación personal, la cambiamos, la transformamos y la mejoramos. Mejoramos la computación móvil y somos el líder de venta de dispositivos. Y hemos mejorado la capacidad de interacción en dispositivos como tabletas, que son muy similares. Perfecto. Pero ahora mismo la compañía tiene 4 sistemas operativos corriendo. Tiene el WatchOS, tiene el iPadOS, tiene el iOS y tiene el macOS. Y ahora va a entrar entonces con un nuevo sistema operativo de computación espacial, y esto es lo que trae la novedad al mercado, más que los visores, sino el software y el hardware combinados. Si se recuerdan la semana pasada, cuando estuvimos hablando sobre el desarrollo del low code, no code, que esos son en las tendencias de programación, básicamente descansan sobre hardware que funciona primero y sobre software de manera general que puede ayudar perfectamente a que otros programadores puedan hacer sus programas encima, es decir, que no tengan que empezar a programar desde el core, lo cual acelera la cantidad de dispositivos y de funcionalidades que se pueden dar en el mercado. La gran noticia es que
este visor, el Vision Pro, permite a los usuarios ver y manipular objetos en 3D, a organizar aplicaciones y capturar fotos y videos con la misma tecnología interconectada que ya usted tiene en su tableta, en su computadora, en su teléfono, porque está 100% integrado. Y eso es lo que hace a uno imaginar el futuro. Y esto es lo que vamos a seguir explorando después de la pausa. Así es, estamos en el Martes Tecnológico con Arturo López Valerio. Martes Tecnológico. Continuamos en el Martes Tecnológico, episodio 23, temporada 9, de la conversación a la interacción extendida. Adelante. Gracias, Carlotti. Eso pasa. Creo que debo registrarlo. Hasta las mejores familias. Sí. Hablábamos del Vision Pro de Apple, un receptor de realidad aumentada y virtual que está diseñado para la comunidad en un marco de alineación. Es una estructura de aluminio personalizado, con una diadema flexible, reemplazable. Tiene el chip M2 para los fiebruces de los specs. Y tiene una serie de funcionalidades. Tiene hasta 6 micrófonos y una serie de cámaras que ayuda a la interfaz. Al final son el contacto que tú tienes con lo que detecta la cámara, que tú interactúas con los elementos que estás viendo, y la voz. Hace unos años explicaba que la interfaz principal de la computación en el futuro será la voz. Y lo vemos en películas como Star Trek y en otras más, donde tenemos una conversación con la computadora. Pero los elementos todavía tridimensionales, es decir, la interfaz con el usuario, la interacción del humano con objetos visuales, todavía va a ser una norma. Porque para manejar los elementos a nivel de voz, lógicamente requiere un esfuerzo conceptual más amplio, conocer comandos y una serie de facilidades, y también alarga la interacción. Ahora, dicho esto, hablemos del precio. Estamos hablando de que este aparato, que viene con su sistema operativo Vision OS, tiene una batería externa que se carga, tiene un sistema de avatar hiperrealista que te va a ayudar a interactuar con esas aplicaciones base que ya son del ecosistema de Apple. Tiene un costo de entrada de $3,499, lo cual muchos les recomendaría que empiecen a ahorrar si quieren. ¿Por qué les digo que empiecen a ahorrar? Porque este tipo de tecnología, para que funcione bien y sea un caso de uso para los adoptantes de tecnología, ¿se recuerdan ese tema que hablamos unas semanas atrás? Los adoptantes van a pagar ese precio porque quieren experimentar ese tipo de experiencia extendida primero. Y esos son los que van a convencer al mercado de que esa tecnología funciona. Los esfuerzos que está haciendo Facebook para subsidiar, o Meta, los visores, es un error, porque al subsidiarlos le está quitando la barrera de entrada y está haciendo que el software, al costar tanto para la organización, en la integración entonces sea de menos calidad. ¿Por qué lo digo? Porque al no integrarse con nada, tú compras un MetaQuest o un Oculus y cuando ya terminaste de jugar el juego, eso no sirve para más nada. Entonces, literalmente, usted no va a pagar su dinero para comprar eso. Y es por eso que el mercado de Meta está estancado. Porque Apple tiene mayor posibilidad, porque usted va a poder conectarlo a su iPhone, a su tableta, a su computadora. Estás haciendo algo en la Mac y después dice, déjame ponerme el visor para seguir esto con la voz. Y vas a seguir con el visor. Voy a tener esta llamada virtual, te vas a conectar. Entonces, pero esto nada más lo entiende un adoptante. Recuerden, hace 15 o 20 años atrás, los equipos Apple no lo compraba todo el mundo. Nada más lo tenían los arquitectos y unos cuantos adoptantes. Recuérdense de Mike Benson, que había que bajar para allá abajo para Gascue. No recordamos eso porque Apple al tener adoptantes que apostaron a esto, lógicamente ayudaron a convencer al mercado hasta que de algún modo u otro la tecnología de Apple fue validada y luego se abarataron los costos y ha podido convertirse en productos masivos. El iPhone ayudó a romper esa barrera, pero le siguieron los demás productos de la compañía. Entonces, ¿es un producto para un adoptante? Claro que sí, porque la
un sistema operativo espacial nunca había sido puesto a la mano de un adoptante con tecnología tan sencilla. Yo probé las HoloLens de Microsoft y de nuevo, eso es demasiado técnico. Eso es como montarte en un cohete y ir a la luna. Entonces, esa fue tú tenías mucho, fuiste uno de los primeros que adquirió esa aquí. No, eso es los Google Glass. Eso era, era el intento de Google de hacer lo mismo pero barato. Y no funciona porque fíjense el tamaño de ese visor. Ahora, dentro de 5 años ese visor va a ser sexy, pequeño y chulo y barato. Pero tiene que arrancar, tiene que haber usuarios, tiene que haber feedback, tiene que haber adoptantes. Entonces, la novedad de ayer que me gustó fue ver a Bob Iger, el CEO de Disney, diciendo: por fin tenemos un aparato en donde nosotros podemos presentar nuestro mundo mágico en los hogares. Wow. Y ahora Disney Plus va a arrancar activo directamente en los visores desde que salga el aparato al mercado. Entonces, ahora sí estamos hablando, porque se recuerdan que hace una semana le decía, bueno, el metaverso, eso ya es algo viejo. Ya, ahora inteligencia artificial generativa es algo viejo, en el sentido de que me da satisfacción de que existe un equilibrio, que no nos vamos a ir nada más a hablar con inteligencia artificial, sino que Apple está poniéndole atención al usuario y a la experiencia de usuario con la interacción con su contenido, con su acumulación de datos y con una experiencia, lógicamente ahora espacial. Entonces, Apple miró la tendencia, tenía trabajando en esto y no se dejó llevar de la fiebre en la sábana. Mal por Google, que queda muy mal parado, y Microsoft tiene ahora que validar si va a continuar con los HoloLens o no. Yo creo que obviamente eso le va a dar un pie de avance a Apple en ese sentido. Y el MetaQuest va a tener Facebook que tomar una decisión sobre esto, porque ya no lo va a poder seguir subsidiando, porque se va a dar cuenta que los usuarios sí podían pagar un alto precio por un producto de mucha calidad. Entonces, fíjense cómo ahí las validaciones de mercado son a veces truculentas, porque a veces uno cree que el cliente no va a pagar y uno hace un producto por debajo, cuando realmente tú lo que tienes que ir construyendo tu ecosistema conjuntamente. Por eso se lo digo a los emprendedores de todo el día: no hagan producto a la mitad, traten de hacerlo lo más conectado posible. Y ahora mismo el producto en el mercado más conectado es el ecosistema de Apple. Aunque muchos no lo quieren admitir, pero es la realidad, porque aunque Google tenía el gran potencial, lamentablemente se nos perdió en el bosque. No sé por qué, porque tenían todo: el sistema operativo, tienen los Android, tienen el buscador y tienen una serie de cosas, y salieron a correr detrás de OpenAI. Entonces, realmente son de las cosas que uno ve a través de los años, que luego el tiempo quizá va a justificar o dará razón. Entonces, ¿qué significa finalmente, para ir cerrando? XR significa realidad extendida. Es un término que abarca todos los entornos combinados y reales y virtuales, y las interacciones hombre-máquina generadas por la tecnología informática. Esto incluye las formas representativas como realidad aumentada, que le hemos mencionado mucho, realidad virtual, realidad mixta, que Mite habla bastante, mi amigo el fantasma Mite Nishio habla mucho de esto. Y Apple acuña el concepto de la unión de todo esto como spatial computing, o computación espacial. Y eso no es del espacio, sino que tiene que ver con el entorno que tiene. Luego buscar una traducción mejor. Porque hay términos que, como esto está avanzando tanto, que ni la RAE lo tiene. Entonces, igual que los ingenieros de prompts, tampoco había un término en español adecuado para esto. Entonces, dicho esto, lo importante es que ya los desarrolladores pueden crear experiencias que incorporen elementos tanto del mundo físico como en mundos digitales, y que pueden probarlo en muchos usuarios. Y cuando digo muchos usuarios, les voy a poner una muestra, un botón. Ahora mismo existen 211 millones de iPhone activos que pueden conectarse al Vision Pro en Estados Unidos solamente. ¿Ok? Es decir, por eso ve usted que Apple a veces no lanza funcionalidades a Latinoamérica, porque tiene un mercado cautivo, que casi la mitad de sus clientes que están en territorio norteamericano, y pueden tener una base de adoptantes grande,
para probar cualquier cosa. Pongamos que solamente, y las proyecciones hablan de 23 millones, estamos hablando de casi el 10% de la base de Apple va a poder conectar su teléfono y no va a tener que hacer nada, ni coger un curso ni siquiera. Simplemente está integrado ya. Eso es tecnología y como dicen muchos especialistas, al final recuerden que la tecnología parece magia y eso lo dijo Arthur C. Clarke. Entonces, esa integración de que tú no tienes que pensar en la configuración y que hay que buscar un código y hay que pegar algo, no. Cuando se piensa en el usuario, eso es que el usuario písalo y arranca, como decía aquella batería hace muchos años. Entonces, valga la cuña. Entonces, en ese sentido, creo que estamos en una frontera muy interesante porque cuando Apple ya tenga conectados a sus usuarios, vamos a decir esos 23 millones y me incluyo ahí, luego va a poder conectar el mundo real al metaverso, integrando contenidos, la propiedad intelectual. Ya vemos a Disney caminando por ahí, los demás van a seguir a su completo ecosistema de hardware, software y servicios. Pero ojo, Apple no te quiere dentro del metaverso, te quiere a ti como humano interactuando con las interfaces. Y ese es el cambio, no una máquina que se sustituye, sino la tecnología al servicio del humano. Y me encantó ver esa presentación ayer porque da como un respirito y tú dices, ok, esto no es solamente una máquina diciéndome lo que voy a hacer, sino yo interactuando de una manera humana, con una interfaz más cómoda y con otra forma de ver el mundo. Y esto se va a poner bastante interesante. El costo de entrada va a ser alto, pero los entusiastas tecnológicos, como bien he dicho, están dispuestos a pagar el precio. Bien jugado, Apple. Felicidades. Bien, terminamos con la reflexión de la semana y dice así: estamos constantemente en busca de nuevas formas de entretener, informar e inspirar a nuestros fans, combinando una creatividad extraordinaria con tecnología innovadora para crear experiencias verdaderamente notables. Y creemos que Apple Vision Pro es una plataforma revolucionaria que puede hacer realidad nuestra visión. Eso lo dijo Bob Iger, CEO de Disney. Nos encantaría saber lo que piensas sobre este episodio y cualquier tema que hayamos compartido. No dudes en enviarnos tus comentarios y sugerencias vía Twitter, @alopezvalerio. Y visítanos en martestecnológico.com para que encuentres todo lo que hablamos en este episodio. Nos vemos en la próxima edición de Martes Tecnológico. Mana, mana. Mana, mana. Mana, mana.